Hola a todos. Vamos a hacer un ejercicio de fórmula molecular. Son ejercicios que aparecen bastante, muy típicos y muy mecánicos. Una vez que uno aprende el método de hacerlo, pues ya los empieza a hacer como churros, pero me gustaría que fuésemos reflexionando en cada paso para saber qué es lo que estamos calculando exactamente. Bueno, tenemos que la nicotina es el principal responsable de la naturaleza adictiva de los cigarrillos, malo malo, y contiene un 74,02% de carbono, un 8,71% de hidrógeno y un 17,27% de nitrógeno. Con esos datos y las masas molares ya podríamos calcular la fórmula empírica. Pero además nos dicen que un mol de nicotina pesa 162,3 gramos y nos piden calcular la fórmula molecular. Vale, vamos a ver los pasos que tenemos que hacer. Siempre van a ser iguales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dividir entre la masa molar de cada elemento. ¿Vale? Dividir entre la masa molar. Bueno, vaya caligrafía tengo hoy. ¿Vale? Este es el primer paso. Segundo paso. Primer paso. Segundo paso. El segundo nos darán unos ciertos números y tendremos que dividir entre nuestro menor resultado, ¿vale? Dividir entre el resultado más pequeño, ¿vale? El resultado menor. ¿Vale? Y tercer paso, a veces ya con este ya se acaba, no suele ser habitual. Tercer paso, a veces es necesario, a veces no, y es que hay que hacer o construir números enteros, ¿vale? Pondré un ejemplo para que veáis a qué me refiero, ¿vale? Voy a también poner los datos de las masas molares del carbono, del hidrógeno y del nitrógeno. Es importante, por la sensibilidad de los decimales, que cuando cojamos las masas molares en estos ejercicios cojamos dos decimales. Entonces, la del carbono es 12,01 gramos por mol de átomos de carbono, el hidrógeno es 1,01 gramos por mol de átomos de hidrógeno y el del nitrógeno 14,01 gramos por mol. Vale, pues vamos a empezar ya a hacer cálculos. Entonces, cuando nos dan un porcentaje, en realidad nos están dando dos datos. Nos dicen que de 100 gramos de nicotina, 74,02 gramos son de carbono. ¿Vale? Entonces, yo tengo 74,02 gramos de carbono. Voy a ponerlo aquí. 74,02 gramos de carbono. Y yo lo que quiero saber es cuántos moles de carbono hay en 74,02 gramos. ¿Vale? Para eso utilizo el factor de conversión de la masa molar y veo que 12,01 gramos de carbono es un mol de carbono. Aquí intentar coger al menos 3 decimales y esto me queda 6,163 moles de carbono. Hacemos lo mismo con el hidrógeno y tenemos 8,71 gramos de hidrógeno. 1,01 gramos de hidrógeno es un mol de hidrógeno, pues esto nos queda 8,624 moles de hidrógeno. Y ya por último el nitrógeno, 17,27 gramos. Un mol de nitrógeno son 14,01 gramos. Vale, esto me queda 1,233 moles de nitrógeno. En realidad ya tenemos la relación que hay entre los átomos de carbono, hidrógeno y nitrógeno en la nicotina. Podríamos escribir esto, ¿vale? C y número de átomos, bueno, 6,163, de hidrógeno tenemos 8,624 y de nitrógeno tenemos 1,233. Claro, esto no es una fórmula bonita porque no podemos tener un número decimal de átomos. Así que lo que tenemos que hacer es que estos números decimales
convertirlos a números enteros, pero manteniendo la misma proporción, ¿vale? Entonces, para eso está el segundo paso. Lo que voy a hacer ahora es coger este número de moles de carbono y dividir entre el resultado más pequeño, que es el del nitrógeno, ¿vale? Entonces yo cojo y divido 6,163 dividido 1,233. Bueno, vamos a poner unidades, que es bueno para saber qué es lo que estamos haciendo. Estos son moles de carbón y lo divido entre moles de nitrógeno y me queda 4,998 moles de carbono por cada mol de nitrógeno, ¿vale? Eso es lo que me dice. Hago lo mismo con el hidrógeno, moles de hidrógeno, lo divido entre 1,233 y esto me queda 6,994 moles de hidrógeno por cada mol de nitrógeno. Bueno, dividir este consigo mismo, pues es un poco tontería, pero lo hacemos, ¿vale? 233 moles de nitrógeno y me queda naturalmente un mol de nitrógeno por cada mol de nitrógeno. ¡Aupa! Vale, ya hemos encontrado la fórmula empírica, ¿vale? Dices, bueno, pues que estos no son enteros. Bueno, 4,998, 6,994, podemos aproximar esto como si fuese 5 y esto aproximarlo como si fuese 7. Bien, imaginar que no nos hubiesen dado unos números tan bonitos, sino que en vez de 5, ¿vale? O 4,998, imaginar, y digo solo imaginar, ¿vale? Que nos hubiese salido, ahora lo borraré todo, 2,498, que bueno, eso es como 2,5. Entonces, claro, este me sale 1, este me sale 7, este me sale 2,5, entonces tendría algo como C, 2,5, H7, N. Entonces, esto sigue sin estar entero. Bueno, pues para hacerlo entero tendría que multiplicar este resultado todo por 2 y me quedaría C5, H14, N2 y esa sería la fórmula empírica. ¿Vale? Lo digo si nos hiciese falta este tercer paso. Aquí no nos ha hecho falta, así que voy a borrarlo para que no haya confusiones, sobre todo para el siguiente apartado, que es la fórmula, bueno, todavía no he escrito la fórmula empírica, pero para la fórmula molecular. ¿Vale? Esto habíamos visto que es aproximadamente 5. Entonces mi fórmula empírica será C5, H7, N. N1, pero vamos, N. ¿Sí? Y esa es la proporción. Por cada mol de nitrógeno, por cada átomo de nitrógeno tenemos 5 átomos de carbono y 7 de hidrógeno. Pero podría tener 20 de nitrógeno, 100 de carbono y 140 de hidrógeno. Para eso, ¿vale? Nos piden calcular la fórmula molecular y nos tienen que dar un dato siempre. Aquí nos han dado un dato muy sencillo, que es que un mol pesa 162,3 gramos. Nos podrían decir que en condiciones normales la nicotina fuese un gas, en condiciones normales 10 gramos de nicotina ocupan un volumen de los no sé cuántos litros. Bueno, pues ahí yo puedo saber de cuántos moles estamos hablando de 10 gramos de nicotina. Aquí nos lo dan directamente. Nos dicen que un mol de nicotina pesa 162,3 gramos. Entonces, esta es la fórmula empírica. La fórmula molecular tendrá esta misma estructura, pero multiplicada por N o por X, o sea, será C5N por H7 por N y N pues a la N. Entonces, para saber cuánto vale este número N, ¿vale? Cuántas unidades, digamos, de esta fórmula empírica tenemos, pues vamos a calcular la masa molar de este compuesto de aquí, ¿vale? Para averiguar lo que vale N con estos datos que tenemos aquí arriba, ¿vale? Entonces, la masa molar de la nicotina será igual a, bueno, voy a coger este y lo voy a multiplicar por N, ¿vale? Entonces será N por 5 átomos de carbono, 5 por 12,01, más 7 átomos de hidrógeno,
7 por 1,01 más un átomo de nitrógeno que es 14,01. Nos da 81,13 por N gramos por mol. Vale, como nos dicen que un mol son 162,3 gramos, pues para saber lo que vale esa N, pues lo único que tendremos que hacer es coger esos 162,3 y dividirlo entre 81,13 gramos, ¿vale?, por mol, y esto nos queda aproximadamente 2. Con lo cual nuestra fórmula molecular será C10H14N2, ¿vale? Y esto es todo.